Que colabore, analice con base en el. A ver, seguimos jóvenes, ¿dónde nos quedamos? Acá. Vamos a seguir. A ver, nos quedamos en los elementos, dice, del análisis Dupont. Dentro de los elementos está el margen neto, que es el porcentaje de la ganancia que se consigue en promedio de cada venta. Se obtiene, lo van a encontrar como beneficio neto o utilidad neta, los datos que van a obtener que tengan de cualquiera de los estados financieros que se pueden utilizar son el balance general y el estado de resultados. El otro elemento, rotación de activos, se explica, dice, como el número de veces en que rotaron los activos para obtener ingresos. Como antes les dije, una empresa, o hemos visto el estado financiero, que es el balance general, nosotros vemos que tenemos un activo, pasivo y patrimonio. A su vez el activo tiene pasivo corriente y pasivo no corriente. Dentro de los activos tiene activo, pasivo y patrimonio. Tenemos activo corriente y activo no corriente. Dentro de los activos corrientes, de los no corrientes, están todas las maquinarias y equipos, ¿ya? Por eso nos habla acá que la otra interpretación es que este ratio viene a ser la cantidad de unidades monetarias que se recibieron en ventas por cada unidad monetaria invertida en activos, ¿ya? Cada una de ellas que han sido, y cuando uno invierte en activos significa invertir en activos, quiere decir que vamos a producir más, ¿ya? Van a tener que producir más, porque de repente hemos comprado más maquinarias o más propiedades. La rotación de activos son las ventas entre los activos, ¿ya? Y viene multiplicador de capital, refleja el apalancamiento financiero de la empresa, se interpreta el número de unidades monetarias de activos que se adquirieron por cada unidad monetaria aportada por los accionistas. Si el ratio es igual a 1, significa que la organización solo ha financiado con recursos propios. En cambio, si es mayor a 1, sí se ha solicitado deuda a terceros, por ejemplo, a los bancos. El multiplicador de capital es igual a los activos sobre el patrimonio. Sobre esto se debe, dice, acotar el margen neto por la rotación de activos. El resultado es igual a la rentabilidad de los activos o ROA. ROA, rendimiento de los activos. De esta manera, el análisis Dupont se divide en dos componentes, uno referente a eficiencia operativa, ROA, que indica tan productivos son los procesos de la empresa, y otro vinculado al nivel de apalancamiento multiplicador de capital. Esto quiere decir que la rentabilidad financiera ROA es igual a la rentabilidad económica ROA multiplicado por el apalancamiento financiero. Este es uno de los, encontré una lectura sobre el análisis Dupont. A ver, el análisis Dupont, según nuestra unidad de aprendizaje, tiene que ver con la solvencia de la empresa. ¿Y qué es la solvencia? ¿Qué sería la solvencia? ¿Qué sería la solvencia, jóvenes? Cuando hablamos de solvencia, ¿qué sería la solvencia? Jóvenes, ¿qué sería la solvencia? ¿Qué sería la solvencia? La economía de la empresa. La economía de la empresa. Otra palabra.
¿Y son todas las deudas o obligaciones que tiene la empresa? No, hijo, las deudas y obligaciones vendrían a ser el pasivo. El pasivo. Claro. Mira, la semana pasada habíamos visto cuándo era la solvencia, que era la actual, hablaba sobre la liquidez. Y la futura, ¿ya? Era la que había invertido en activos. Entonces yo inclusive una vez le hice una pregunta. Dije, eran dos empresas, la empresa A y la empresa B. La empresa A cuenta con maquinarias, con propiedades para su empresa. Y la empresa B, ya, también desarrolla la misma actividad. Vamos a decir que los dos son confeccionistas de zapatos. Pero la empresa B no tiene local, alquila local. Pero ¿qué le pasa? La empresa B alquila local, hacen el mismo trabajo, tiene liquidez, porque nosotros, ¿cuándo hablamos que una empresa tiene liquidez? ¿Por qué decimos que una empresa tiene liquidez? ¿Por qué decimos? Cuando realiza ventas, mis. No, ¿por qué decimos que una empresa tiene liquidez? A ver, yo te pregunto tú, ¿tienes liquidez hoy día? Así, a la franca, para poder pagar tus gastos. ¿Tienes liquidez? Sí. ¿Tienes liquidez para pagar? Tienes una deuda, vamos a decir, tienes que pagar el instituto hoy día. ¿Lo puedes pagar hoy día? No. ¿Por qué? Porque no dispones del efectivo inmediato. Entonces, nosotros hablamos de liquidez porque la empresa cuenta con el efectivo inmediato para poder pagar sus deudas a corto plazo, porque hemos dicho que es de 1 a 12 meses. ¿Cuándo hablamos de solvencia? Cuando la empresa, como te dije, ejemplo A, ejemplo B. La empresa B, con la empresa A, las dos confeccionan zapatos. La empresa A tiene local propio, tiene maquinarias. La empresa A. La empresa B no tiene local. Pregunto, ¿quién es más solvente? ¿La A o la B? Solvente. La A. ¿Por qué? Porque tiene todo, pues, o sea, tiene local, tiene liquidez. Activos. Sí. Tiene activos, es solvente. Porque no tendrá liquidez de repente, porque no tiene el efectivo en ese momento. Pero ¿qué puede hacer ella? De repente, pues, tiene por vender inventarios, los vende. De repente, no quiere endeudarse con alguna financiera. De repente dispone de un activo por vender. Claro que vender un activo también le merma, ¿no? Porque cuando nosotros adquirimos un activo, es una inversión, es para producir más, ¿entiende? Entonces, a la empresa B, de repente tiene liquidez, pero no tiene solvencia, porque no cuenta, solamente, de repente no cuenta con activos. Vende, compra, hay liquidez para pagar, pero no hay solvencia. Entonces, ¿por qué nosotros financieramente, cuando se trabaja en las personas que captan, por ejemplo, para hacer préstamos, cuando hablamos a nivel de empresa, ¿qué es lo que te van a calificar? Pásame tus estados financieros. Entonces, leer los estados financieros, dame tu balance general, activo, pasivo y patrimonio. Cuenta 10, dice que tiene efectivo. Ojo, pero hay que ver si todo ese efectivo está en la empresa, de repente está judicialmente, está ahí estancado, guardado. ¿Cuánto tiene de maquinarias? Ese es el activo corriente. Su activo corriente, su activo no corriente, dice, esas son maquinarias. Pero sí tiene buena cantidad. Entonces le sirve como garantía para ser sujeto a un préstamo, ¿ya? Con la condición que si él no paga, ¿quiénes van a pagar, como se dice? ¿Con qué me cobra el banco? Con tu activo no corriente, que lo he tomado como garantía, ya si en el caso que no me pagases la deuda. Por eso, liquidez es cuando la empresa dispone de efectivo para hacer frente a sus deudas de corto plazo.
Solvencia es cuando la empresa ha invertido a largo plazo, ha invertido, ha obtenido maquinarias, propiedades, puede ser solvente, pero no puede tener liquidez, le falta el efectivo. ¿Pero es un respaldo? Sí. ¿Es una garantía? Sí, la solvencia. Es una garantía para la empresa. Por eso en el tema nos dice análisis de la solvencia. Entonces la solvencia significa cómo está su activo, ese es a largo plazo. ¿Podrá afrontar sus deudas la empresa? De repente no tiene el efectivo disponible, no tiene la liquidez, pero sí le sirve para poder solicitar un apalancamiento, que es una deuda. Un financiamiento es una deuda que se va a someter ahí la empresa. Vamos a ver, solvencia, herramienta básica para que un posible acreedor pueda tomar decisiones sobre la conveniencia de conceder financiación al que lo solicita, pero además es útil para conocer la situación actual de un deudor que actualmente ya está haciendo frente a sus obligaciones. Mientras que la liquidez suele expresar la capacidad de la empresa para hacer frente a obligaciones financieras a corto plazo, la solvencia financiera mide su habilidad para satisfacer sus obligaciones a un plazo más largo. Esto lo hemos visto la semana pasada en marzo. Entonces, ¿qué es la solvencia de una empresa? Dice, la solvencia de una empresa va a demostrar por la actitud que ésta posee para poder afrontar todas sus deudas, o sea, las obligaciones que haya contraído con proveedores y acreedores varios. Una empresa es más solvente cuando más consistente resulte su capacidad de pago. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Acá nos habla de un ratio. El ratio de la solvencia. Habla del activo sobre el pasivo. El ratio de solvencia, activo no corriente más activo corriente sobre pasivo. Es lo mismo. El ratio de solvencia fórmula. Cuando hablan activo pasivo, el activo está formado por el activo no corriente y el activo corriente. Igual pasa con el pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Ya? ¿Qué mide el ratio de solvencia? Dice, cuando realizas el cálculo del ratio de solvencia de tu empresa, incluyes en tus análisis todos tus recursos y obligaciones a pagar en un corto y largo plazo. Es decir, evalúas una completa relación entre tu activo total y tu pasivo total. ¿Qué es lo que mide? El ratio de solvencia, ni más ni menos que la cantidad de euros o unidades monetarias con los que entre bienes y derechos cuenta tu empresa para respaldar cada unidad monetaria que posee tú, que posees de deuda. Pueden ser euros, pueden ser dólares, ¿ya? Por eso es la capacidad, es la cantidad con recursos que tiene la empresa para afrontar esas obligaciones, ya sean a corto y largo plazo, la solvencia. Es diferente que la liquidez, eso lo hemos visto la semana pasada, jóvenes. Los valores generales del ratio de solvencia y según los especialistas. Cuando un ratio de solvencia es mayor a 1, el valor indica que tu empresa se encuentra en situación dice mayor a 1, en situación de quiebra, ya que presentas más deudas que bienes respaldatorios de esto. Por ejemplo, activo sobre pasivo. El activo, 75.000 y el pasivo, 95.000. Menor a 1 es no es mayor, menor a 1. Menor a 1, menor, no es mayor, menor a 1, va a indicar que la empresa se encuentra en una situación de quiebra. Por eso, el activo va a ser 75.000 y el pasivo 95.000. Quiere decir que tiene más deudas que bienes. El ratio de solvencia menor a 1.5 ya, entonces la situación de tu empresa está demasiado delicada, ya tienes que tomar medidas ya correctoras, pero ya bien altas, porque ya estás mal. El ratio dice cuando es mayor a 1.5, dice en este caso encontrarás con activos, de repente también pueden haber, dice si este caso, entonces puedes contar con activos improductivos, lo cual también es una situación poco deseable, que te va a obligar a tomar medidas correctivas.
ya, activo 200.000 y pasivo 70.000, mayor a 2.85, o sea, hay demasiado activo, habría que ver, puede ser que tenga muchas deudas por cobrar, hay que analizarlo, porque nosotros dentro del activo, hemos dicho que el activo viene a ser la suma activo corriente más activo no corriente. Habría que analizar cómo está su activo corriente y cómo está su activo no corriente. El pasivo, de hecho, sabemos que viene a ser deudas contraídas. El ratio de solvencia negativa, dice, significa que todo activo de tu empresa se encuentra financiado con recursos ajenos y que las pérdidas han anulado toda la capitalización de tu firma. O sea, el negativo siempre va a perjudicar, ¿ya? Perjudica a la empresa, ya no tiene activos, solamente los pasivos ya pues son deudas contraídas. Acá viene el sistema Dupont. El sistema tiene relación con la solvencia, con el sistema Dupont. Se utiliza para evaluar los componentes del ROE, ya el rendimiento que tienen sobre la recuperación del el rendimiento que tenga su patrimonio, ¿ya? El rendimiento que tenga sobre el patrimonio, ¿ya? Tiene que ver con las ventas, ¿ya? Con el patrimonio, para ver el ROE, rendimiento que hay. Permite al inversor determinar qué actividades financieras son las que más contribuyen a los cambios en el ROE. Un inversor puede utilizar análisis puede utilizar como análisis para comparar la eficiencia operativa de dos empresas similares. Los gerentes pueden utilizar el análisis Dupont para identificar los puntos fuertes. El Dupont, hemos dicho, es un sistema, ¿ya? Es un sistema que fue usado por una corporación y tomó el nombre. Porque analiza, dice, el análisis Dupont es una técnica que utiliza para descomponer los diferentes impulsores del ROE, permite ver a los inversores centrarse en los indicadores clave del rendimiento financiero de forma individual, va a identificar cuáles serían los puntos fuertes y cuáles serían los puntos débiles. El análisis Dupont también es conocido como identidad Dupont o modelo Dupont. Es un marco para analizar el rendimiento fundamental popularizado por la corporación Dupont. Es una técnica útil que se utiliza para descomponer los diferentes impulsores del ROE. Permite a los inversores centrarse en indicadores claves de rendimiento financiero y poder identificar sus puntos fuertes y débiles. Dice que el ROE utiliza 3 métricas financieras o medidas financieras que van a impulsar. Uno es la eficiencia operativa, que está representada por el margen de beneficio neto o utilidad neta. Lo mismo que nos hace mención en el video, también lo tomamos, esto lo he sacado de un libro, por si acaso, tengo un libro. La bibliografía es tomada de un libro, ¿ya? Está dividido, nos hace mención a cómo está compuesta en este caso su fórmula, ¿ya? Por las ventas e ingresos totales. La segunda es la eficiencia en el uso de los activos, que mide el ratio de rotación de activos. Y la tercera es el apalancamiento, se mide por el multiplicador del patrimonio, ¿ya? Que es igual a los activos medios dividido por el patrimonio medio. Indicador financiero más preciso para valorar la rentabilidad del capital, en inglés return equity. Este ratio mide el rendimiento que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad, es decir, el ROE trata de medir la capacidad que tienen las empresas de remunerar a sus accionistas, las utilidades, en otras palabras. La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte fondos para generar ingresos. Dice que se suele expresar como un porcentaje y su fórmula es utilidad neta después de impuestos sobre capitales propios o patrimonio neto. Patrimonio neto son en el patrimonio que encontramos las aportaciones que hacen los socios o los dueños, por eso dice capitales propios.
Acá nuevamente les vuelvo a hacer mención que nos describe que es una técnica, se puede utilizar para analizar la rentabilidad de una compañía. Las herramientas que utilizan, dice, son tradicionales, tradicionales de gestión del desempeño tanto económico como operativo, dice. Permite a la empresa dividir su rendimiento sobre el capital en diferentes componentes que los propietarios pueden analizar el rendimiento total de la empresa desde diversas dimensiones y de esta manera comparando con la medida o con otras empresas ya del sector. ¿Qué más nos dice? El sistema DuPont reúne elementos que son los responsables del crecimiento económico de una empresa para determinar el nivel de eficiencia que la empresa está usando para sus activos, su capital de trabajo y los apalancamientos financieros. Las variables, nuevamente, margen de utilidad, la relación en la utilidad final y los ingresos totales. Ejemplo, dice que, a ver, vamos a ver. Dice que una tienda vende un solo producto a un solo. Después de todos los costos asociados con la compra de inventario, el mantenimiento y otros gastos, el dueño mantiene, dice, 0.15 de ganancia por cada unidad vendida. Esto significa que el margen de ganancia del dueño es el 15%, es el cual se calcula. Margen de utilidad, 0.15, el 15%. Puede mejorarse si se reducen los costos o si se aumentan los precios. Es que el margen de utilidad va a quedar, tengo las ventas y le voy a restar todo el costo, todos los gastos que haya realizado. Entonces ya al restarle todos los gastos, ya sean gastos de administración de venta o costo de venta. El costo de venta viene a ser todo lo que haya yo gastado para llevar a cabo, para poder sacar un producto, el producto a la cual he elaborado. Entonces, ¿qué gasté para yo hacer un par de zapatos? Vamos a decir que empiezo con 100 unidades de zapatos. Ah, yo gasté, ahí está la mano de obra, están las maquinarias, los costos fijos, costos variables allá. Entonces, todo eso, todos esos gastos van a mi costo de venta. Allá, mi costo de venta, o sea, mi total de mis ventas, menos lo que me costó hacer ese producto, a solamente el costo de venta, nada más se resta. De ahí me va a quedar un margen de ganancia, ¿ya? Y si todavía tengo gastos de administración, gastos de venta, le voy a tener que restar. Entonces, por eso que nos dice, si fueran menos, si se reducirían los costos, ¿ya? Dice, el margen de utilidad puede mejorar si se reducen los costos o si se aumentan los precios. Podemos reducir costos, mas no, porque los precios siempre van en relación, es como decir, yo estoy en el mercado y tengo que ver que mis costos al realizar, porque yo no voy a, si fuera yo la única que hiciera como decir, vamos a decir, yo soy la única que voy a vender zapatos. Ya, entonces a mí nadie, no, o sea, no tengo competencia de repente con otro. Entonces, allá, yo digo que mis costos, me he gastado tanto. Como subieron mis costos, entonces han subido mis costos. Ya. Entonces mi margen de utilidad va a ser menos. Pero yo de repente también le he subido los costos porque de repente quiero que mi margen de utilidad, sea, como se dice, al ras, ¿ya? Pero me perjudica, pues. Me perjudica. Los costos siempre se van a determinar en función al costo de producción. Ustedes saben que en un costo de producción entra mano de obra, materiales, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Siempre y cuando yo esté transformando un producto. Esos serían mis costos. Mi costo de venta, cuánto me costó fabricar, cuánto me costó sacar este producto, ¿ya? Y todavía eso debo de tener en cuenta si tengo costos administrativos, costos de venta o costos financieros. Para hasta donde podemos obtener, de acuerdo al sistema DuPont, solamente nos dice,
nos está tomando como referencia que esta tienda tiene un producto a una sola unidad, ya, después de todos los costos que estén asociados con la compra, dice el mantenimiento y otros, el dueño mantiene el 0.15 de ganancia por cada unidad vendida. Significa que su margen de ganancia del dueño va a ser el 15% de la cual se calcula. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? La otra variable es la rotación de activos totales de la empresa, que mide la eficiencia con que una empresa utiliza sus activos para generar utilidad. Nos pone un ejemplo. Dice, una empresa tiene 100 soles de activos y que hizo 1000 soles de ventas todo el año, dice. Todo el año pasado. Los activos generaron 10 veces su valor en ingresos totales. Si una empresa tiene 100 de activos y hizo 1000 de ventas, entonces, ¿cuánto generaron esos activos? Por eso es que nos dice, como ejemplo, para tener 1000 soles, entonces, 10 veces, por eso dice que los activos generaron 10 veces su valor en ingresos totales. ¿Cómo los va a calcular? Las ventas que fueron 1000 sobre el promedio de los activos, que son 100, le sale 10. Nos ponen como ejemplo que tiene 100 soles nomás de activo, pero ha hecho 1000 soles de venta. ¿Cuál es la progresión? Que los activos han generado 10 veces su valor en ingresos totales. Por la rotación de activo, las ventas sobre el promedio de activos. Y acá nos habla del apalancamiento financiero. ¿Qué es el apalancamiento financiero o multiplicador, dice, de patrimonio? Es un análisis indirecto del uso de la deuda de una empresa para financiar sus activos. Ya le hemos dicho que activos es inversión. Ejemplo, dice, si una empresa tiene 1000 soles de activos y 250 de patrimonio propio vienen a ser el capital de trabajo o la aportación que ha hecho cada socio. Dice, la ecuación del estado de situación financiera le dirá que la empresa también tiene 750 de deuda, porque es activo menos pasivo igual patrimonio. Si nos dice que tiene 1000 soles de activo y 250 de patrimonio, estableciendo la fórmula, reemplazo valores, ya, 1000 soles de activo y de patrimonio de 250, ya, 1000, por eso, 1000 menos 250, mi patrimonio o mi deuda va a ser 750. Entonces, si la empresa pide prestado más para comprar activos, la producción seguirá aumentando. Entonces, la mayoría de las empresas deberían utilizar la deuda con patrimonio social para financiar sus operaciones y su crecimiento. Nos pone como ejemplo que tienen activos 1000 y su patrimonio solamente llega a 250. Quiere decir que el pasivo va a ser de 750 soles. Pero hemos dicho que cuando existe capital del trabajo, cuando el activo corriente es mayor que el pasivo corriente. En este caso, está hablando en forma general del activo, que el activo tiene 1000 y su patrimonio llega a 250. Quiere decir que la diferencia va a formar parte de su activo. Por eso es que los 750 es de deuda. Ahora, si la empresa pide prestado más para comprar activos, la proporción seguirá aumentando y la mayoría de las empresas deberían utilizar la deuda con patrimonio social para financiar sus operaciones y su crecimiento. Tampoco es bueno, dice, no usar ningún apalancamiento podría poner a la empresa en desventaja con sus pares, claro, porque a veces decimos, no, yo no quiero trabajar con deuda, pero por eso es cuando uno se endeuda. ¿En qué vas a utilizar tu deuda? El banco te va a decir, ya, ¿cómo me vas a pagar? Te presto. ¿Y cómo me vas a pagar? ¿De qué forma me vas a pagar?
¿Ah? ¿Cómo? Vas a tener que pagar. ¿Para qué me pides el préstamo? Es para invertir. Entonces, es por eso que le dicen que no, tampoco. No usar un apalancamiento, no. Ah, no, yo no quiero endeudarme. No, no, no. Tampoco es bueno, porque te pones de ventaja con las otras empresas. Nos vuelven a hacer mención de las variables, de qué es la utilidad neta. Para poder explicar el ejemplo, vamos a tener que traer, explicar con los datos de un balance, tanto del balance general. Creo que en la clase anterior vimos que tenemos los datos ahí de un estado financiero y de sí, ahí tenemos. Con esos datos vamos a trabajar ese día, la próxima semana. Con ese dato trabajamos nuestro sistema DuPont. Vamos a reemplazar valores para saber. Acá nos están dando ejemplos nuevamente de la empresa, de cuánto dispone, de activo, pasivo, patrimonio, ventas, costo de ventas, gastos y utilidad. Y acá lo está aplicando pues su fórmula. Margen neto de utilidad es igual a utilidad neta sobre venta. Le sale un valor de 0.6, la rotación de activos totales, venta sobre activo fijo total. Toma los 2.5, apalancamiento financiero de activos sobre patrimonio, le sale 3.33. Entonces, el sistema DuPont sería 0.6 por 2.5 por 3.33, me sale 4.99. ¿Qué significa este valor? Nos dice, yo haciendo más veo la utilidad son 150 millones. Sobre las ventas son 250 millones. En la rotación de activos tiene las ventas 250 y el activo fijo. Jóvenes, se va a acabar. Por favor, no he tomado lista. A ver, Abcha Guerra, Álvaro Cuenca. Presente, mis buenas noches. Buenas noches, presente. Álvaro Cuenca. Aló. Álvaro Cuenca. Alvites. Presente, mis buenas noches. Anchante de la Cruz. Aquí se Silva. Presente, mis aquí. Anchante de la Cruz, ¿está presente? Sí, mis presente. Ya, Anchante.